Aquí yo quiero ahora mismo que ustedes escaneen este código QR, por favor, es importante para mí que escaneen este código QR, se van solamente a atrever 30 segundos para que ustedes puedan contestar estas preguntas, que al final, pues entonces yo les estaré dando las respuestas. Conforme vayan llegando sus respuestas, y esto simplemente es para saber qué tanto conocemos de las vacunas desde el punto de vista hematológico. Para mí sí que es importante saber esta encuesta, sobre todo porque en el Hospital Salvador Begotier y en el hospital también en el INCAR, donde también laboro con algunos hematólogos, debemos saber cuándo vacunar, cuándo no vacunar y cuáles son las estrategias que nosotros debemos hacer y ese enlace que generalmente existe entre hematología e infectología. Es algo rápido, yo me imagino que ya todo el mundo terminó porque era algo sumamente sencillo y es simplemente tener esta dinámica. Importantísimo también aclarar y decir que no va a salir su nombre, no va a salir su correo electrónico, no dice tampoco que ponga su número de teléfono, es simplemente algo al azar. Tenemos que estar a la vanguardia, tenemos que estar pues conjuntamente con la era digital y evidentemente también con todo lo que tiene que ver con las IA. Ya para comenzar, pues simplemente decir lo siguiente, las vacunas son un proceso estratégico para prevenir múltiples infecciones. Si ustedes se dan cuenta, lo que debería de ser en negrita lo puse en rojita porque es hematología, prevenir. Las vacunas vienen a ser como este pilar de prevención. En los pacientes inmunosuprimidos, en quimioterapia, en trasplante, la protección muchas veces suele ser insuficiente, pero hay casos de dosis de refuerzo o revacunación que son cruciales. Y eso es lo que generalmente nosotros en el día de hoy vamos a conocer: cuándo vacunar al paciente, en qué momento, cuándo prolongarlo, cuándo detenerlo y cuál es el objetivo de esto, sobre todo por aquellos procesos de infecciones graves. ¿Cuál es el objetivo de esta mañana? Hablar sobre la vacunación en inmunosuprimidos hematológicos. Bueno, prevenir infecciones graves, eso lo acabo de decir, y sobre todo porque va a disminuir el riesgo de neumonía, sepsis, meningitis e infecciones virales. Digo esto, señores, porque nos estamos quedando sin las herramientas suficientes para tratar infecciones bacterianas. Entonces, esto ha provocado que muchos pacientes de nosotros que son hematológicos trasplantados, que tienen múltiples con infecciones, que son tratados en los hospitales, se queden sin las estrategias suficientes y definitivamente el paciente no va a morir porque tiene algún problema hematológico, va a morir porque sencillamente el paciente tiene un proceso infeccioso, hay una multiresistente en ese paciente y nos quedamos sin esa estrategia. Sin embargo, ¿por qué la vacuna es importante? Y más adelante yo voy a decir y voy a mencionar una fecha del 2016, lo que pasó en influenza en Estados Unidos. ¿Qué nos ayuda la vacuna? Disminuye la hospitalización, el uso racional de antibióticos y nos va a proteger en el periodo de inmunosupresión profunda, en quimioterapia intensiva, trasplante y entre otros. Otro de los objetivos, señores, de la vacunación en inmunosuprimidos es cubrir la inmunidad de grupo. Miren, hay un pequeño detalle y es lo siguiente, y es que nos tenemos que sentar con los familiares, con los allegados, y además de eso nos tenemos que sentar con el personal médico, con el camillero, con la enfermera, con el que pone la quimioterapia. ¿Ustedes saben por qué? Porque la mayoría de ese personal no está vacunado. Entonces, de alguna u otra manera se vuelve transmisible de manera secundaria. Optimizar la calidad de vida y supervivencia. ¿Qué es lo que queremos hacer con la vacunación? Optimizar la calidad de vida y la supervivencia de nuestro paciente. O sea, lo pusimos al principio. Simplemente lo que queremos es prevenir. ¿De qué se trata realmente el que nosotros tengamos un paciente sobre todo incluido, que tengamos un paciente óptimo, que tengamos un paciente que pueda ser beneficioso, que pueda realizar todas sus actividades sociales, que pueda hacer sus actividades económicas, laborales, estudiantil? Precisamente es eso, la prevención. Si prevenimos, vamos a tener un paciente con mejores datos. ¿Cuáles son los factores determinantes? Una respuesta inmunológica reducida, vacunas vivas atenuadas están contraindicadas, los momentos claves antes de quimioterapia o trasplante, eso es algo que tenemos que verlo,
la población oncológica en la quimioterapia son recurrentes y por lo tanto la reconstitución inmunitaria en post-trasplante son de factores que pueden alterar la eficacia de la vacunación, así como el proceso de la recuperación y sobre todo en el momento de la vacunación con respecto al tratamiento que puede contribuir a la colaboración de una prolongación de resultados para los pacientes oncológicos. O sea, vuelvo y repito, aquí la idea es la prevención. ¿Cuáles son las vacunas recomendadas inactivadas? Influenza inactiva, neumococo PCV13, la PCV23, hemofiloinfluenza tipo B, el hepatitis B, el COVID-19, sus refuerzos y tétanos, difteria, entre otros. ¿Cuáles son las no recomendadas? Sarampión, rubeola, parotiditis, varicela, fiebre amarilla, polio. Me voy a detener con fiebre amarilla. Todos sabemos aquí que en estos últimos tiempos, pues para viajar a Brasil, para viajar a a Venezuela o a otros países cercanos, se le exige la vacunación de la fiebre amarilla. Muchos de nuestros pacientes se acercan a nosotros y nos dicen, ay, ¿me la puedo poner? No, no me la puedo poner. Pues existen contraindicaciones absolutas para algunos tipos de pacientes. Dentro de ellos están los pacientes hematológicos, dentro de ellos están los pacientes trasplantados, los pacientes que están en quimioterapia. Entonces, simplemente usted lo que debe hacer es un documento donde diga que este paciente no es óptimo para la vacunación. Ojo con esto, pacientes que sean también alérgicos a las proteínas de huevo porque sabemos que se hace con ella. Y hay casos donde también se habla de pacientes mayores de 60 años donde está entredicho si se le coloca o no se le coloca. Pero bien claro, sarampión, varicela, fiebre amarilla, polio, o sea, contraindicado. Estrategias de trasplante hematopoyético. Esto sí es importante, señores. Vacunación con vivientes, personal de salud cercano. Nosotros tenemos que optimizar esto. En República Dominicana tenemos que no cansarnos en estas estrategias. Debemos hacer sobre todo, y yo creo que vendría bien crear, no es un protocolo como tal, pero sí que nos reunamos y digamos, miren, tenemos que enfatizar con el área de vacunación, el hospital y las sociedades, sobre todo a alentar, a motivar a que los pacientes que sean los cuidadores que estén con ellos deben estar vacunados. Los refuerzos según su serología e iniciar una vacunación o una revacunación entre 3 a 6 meses post-trasplante y un esquema similar a la de un niño cuando no está vacunado. Vacunación de contactos. Vuelvo y les reitero, enfatizar esta parte. Familiares deben estar vacunados, pero también personal de salud. La influenza anual, COVID-19 para la CDC ahora, para el 2025, las nuevas estrategias que usa, y evitar vacunas vivas en convivientes que transmitan el virus. Ojo con esto, lo de la influenza es algo tan importante, señores, porque vemos a cada momento brotes de influenza donde ponen en riesgo, ponen en peligro la vida del paciente, no solo hematológico, sino también pacientes que no tienen nada que ver con nuestra área, pero de alguna u otra manera infectan a nuestros pacientes porque ellos ya están infectados. Impacto de la vacunación en paciente inmunosuprimido. Yo quise traer esta parte porque me pareció muy bonito cuando recogí estos datos y debajo al pie, pues no sé, ustedes lo pueden ver aquí, los datos que sacamos fueron muy importantes. Por ejemplo, en influenza, en pacientes que están vacunados, que va a reducir la hospitalización en un 59%. Sin embargo, la mortalidad un 35%, y esto en pacientes vacunados. Ahora, en pacientes no vacunados, nosotros vemos que hay mayor riesgo de complicaciones pulmonares graves como neumonía virales y bacterianas secundarias. Me voy a detener aquí. En el 2016 hubo un gran brote epidemiológico que se evidenció que muchos de los pacientes que habían fallecido por influenza también estaban concomitantemente pues coinfectados con algunos otros procesos. Y adivinen qué, esos procesos eran procesos bacterianos, sobre todo por bacterias gram positivas, y dentro de ellos estaban, ¿verdad que sí?, estafilo, también estaban otros involucrados como el neumococo, y de ahí la importancia de la vacunación.
Entonces, ¿qué nos deja a nosotros de lección esta parte con la influenza? Bueno, tenemos que vacunar, pero no solo vacunar contra la influenza, también tenemos que vacunar contra el neumococo, porque ya estamos viendo que la mayoría de los pacientes que se hospitalizan, que tienen neumonías graves, en su consideración, alrededor entre un 10 a un 20% podrían estar coinfectados con algún proceso bacteriano, que es lo que realmente al final el paciente pues podría perder la vida. Bueno, pues con neumococo es lo que le acabo de hablar, los vacunados, una disminución de una neumonía con una invasividad entre un 65 a un 80%, con un menor riesgo de sepsis, y en los no vacunados, pues la mortalidad en un 40%. Para la hepatitis, nosotros vemos aquí, a ver, señalizar el point. Pero lo más importante aquí es, en COVID-19, y me quiero detener un momentito en COVID-19, y sobre todo por las nuevas estrategias que ha lanzado el CDC para el 2025 y el tratar de vacunar a los pacientes inmunosuprimidos. Con relación a la hepatitis, una seroprotección de un 60 a un 70%, pero para los no vacunados, el riesgo de infección crónica mayor del 50%. Y aquí quiero hacer la regla de los tres. Existe una regla de los tres. Y yo preguntara a la audiencia, por ejemplo, ¿cuál de estas tres usted cree que tiene mayor proceso de infectividad entre HIV, hepatitis B y hepatitis C? Probablemente la respuesta, y lo hemos hecho, sobre todo cuando lo hacemos pues en otro tipo de población, van a creer que es el VIH. Y sin embargo no, dentro de la regla de los tres, 0,03% simplemente es para el VIH, un 0,3% para la hepatitis C y 3% para la hepatitis B. Se cree que la infectividad de la hepatitis B dura hasta una semana en sangre seca, que podría producir infectividad. Y esto sí es muy importante. Ojo con esto. Una persona que se coloca solo una dosis de vacunación de hepatitis B no está vacunada. Tiene que tener sus 3 dosis seguras. Entonces, eso también es importante que todos aquí nos llevemos como lección, porque a veces decimos, ¿se vacunó? Por ejemplo, a los estudiantes de la universidad, siempre les pregunto, ¿quiénes se vacunaron? Ah, yo me vacuné, pero ¿cuántas dosis usted se puso? 1. Pues entonces no, hay que alentar a que sean sus dosis. Herpes zóster, me encanta el herpes zóster, quise traerlo de manera individual. El herpes zóster para mí creo que una de las grandes revoluciones en cuanto, sobre todo el área de hematología, por la neuralgia posherpética. Pero ojo con esto, las últimas estrategias, los últimos estudios que se han visto sobre el herpes zóster dicen que hay un daño cardiovascular, hay un daño a nivel del sistema nervioso central, hay un daño también pulmonar y hay un daño endotelial. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en consideración que los pacientes hematológicos pueden tener algún tipo de riesgo, tanto vascular, desde el punto de vista cardio, desde el punto de vista del sistema nervioso central y también desde el punto de vista de la piel por la neuralgia posherpética. Entonces, ¿cuál es la importancia clínica del herpes zóster? Es más frecuente, grave en pacientes con neoplasia hematológica de trasplante de progenitores o terapia inmunosupresores. El riesgo del herpes zóster en inmunosuprimidos hematológicos entre un 30 a un 50% de su vida versus un 20% en la población general. Y las complicaciones, como muy bien yo se las acabo de hablar, neuralgias posherpéticas. Señores, hay estudios que han hablado del herpes zóster que habla que hasta algunos pacientes han pensado en algún momento de su vida hasta el suicidio simplemente por el dolor que presentan. Es un dolor que ellos lo traducen como algo que quema, como algo que corta, como algo que le está quemando. Entonces, todos nosotros en algún momento hemos tenido un paciente con herpes zóster que ha llegado donde nosotros. La importancia de la vacunación es justamente reducir estas complicaciones que posteriormente el paciente nos los va a contar. Tipos de vacunas disponibles, ustedes saben que esta es la más importante, no voy a mencionar la marca comercial, pero realmente esta es la que se está pues comúnmente pues comercializando. Está compuesto de glicoproteínas,
No es una vacuna viva, por lo que sí se puede usar. Y ustedes saben que antes se usaba el Zostavax, que ya dejó de usarse sobre todo porque en estos pacientes, o sea, era una vacuna viva atenuada. Esquemas recomendados en trasplante progenitores, hematopoyéticos, iniciar en mayor o igual a 3 meses post-trasplante según la recuperación inmune. En pacientes con mieloma múltiple, cada día vemos más pacientes diagnosticados con mieloma múltiple. Es increíble. Por ejemplo, yo trabajo con una colega muy cercana, a quien quiero mucho, y que me voy pues a aventar a decir su nombre, con la doctora Romero, y yo creo que hemos hecho ya en menos de 4 meses, ¿verdad?, 3 diagnósticos, y estos pacientes no entraron por una situación hematológica. Uno de estos pacientes precisamente entró porque tenía una celulitis en un pie, pero se le hicieron estudios, llamó la atención algunas cosas desde el punto de vista hematológico e interconsulté con hematología. Sabiamente, hematología me habla conmigo y me dice, bueno, no sé, pero hay algo aquí raro que no nos gusta. Y casualmente esta paciente ya había hecho un herpes zóster, eso fue casualidad. ¿Y qué salió la paciente? Un mieloma. Entonces, son de las cosas que a uno le llegan y uno dice, wow, pero mira. Entonces, ya en estos 4 meses, prácticamente 3 pacientes con mieloma en un país pequeño como el nuestro, con aproximadamente 11 millones de habitantes, es una alerta y llama la atención. En las leucemias, en todas sus variedades, leucemia mielocítica crónica, entre otras, hay una elevación de la evidentemente por la quimioterapia intensiva, pero hay algo que sí quiero mostrarle. Con los agentes anti-CD20, nosotros debemos iniciar mayor o igual a 6 meses tras suspensión de terapia con anti-CD20. O sea, si estamos usando anti-CD20 en estos pacientes, no se debe vacunar. Inmediatamente se suspende, entonces iniciamos la vacunación. Esquemas no recomendados. Por eso he querido poner esquemas recomendados, esquemas no recomendados. Los esquemas no recomendados son, en los esquemas recomendados también está para el herpes zóster, el linfoma Hodgkin, el no Hodgkin, con mayor riesgo de reactivación viral en terapias inmunosupresoras, vacunar siempre que sea posible, sobre todo al inicio de nuevos ciclos de remisión. En micosis fungoides la traje porque para mí que sí es importante la micosis fungoide, sobre todo, señores, por ese proceso en la piel que vive ese paciente. Yo creo que una de las patologías hematológicas que muchas veces se nos olvida y nos llegan es la micosis fungoide. Y no que se nos olvida, no es a ustedes, sino al infectólogo o al internista o al dermatólogo. Entonces, este tipo de paciente tiene una supremacía importante con la vacunación de herpes zóster, sobre todo porque está adaptada en cualquier fase, pero sobre todo es por las neuralgias posherpéticas y estas lesiones en la piel. Vacunación contra el VPH, importantísimo, señores, la vacunación del virus del papiloma humano. Sabemos que esta vacunación pues, está adaptada a partir de los 9 años. ¿Y por qué quise traerla? Bueno, sobre todo porque hay ciertos, vamos a decir, temores en la población de que si se le coloca la vacuna del VPH a los niños y a las niñas, pero no entienden lo siguiente, estamos previniendo cada día más la población juvenil, la población infantil, lamentablemente se expone pues desde el punto de vista sexual. Entonces esto es algo que tenemos que enfatizarlo nosotros como mecanismo de defensa para esos chicos. Entonces, importancia clínica, los pacientes con leucemias, linfomas, mieloma múltiple, vuelvo a mencionar mieloma múltiple y eso es importante, o trasplante progenitores hematopoyéticos que tienen un riesgo significativo mayor, infecciones persistentes por el virus del papiloma humano, lesiones intraepiteliales de alto grado, cáncer anogenital y orofaringe. Esto es importante, señores. Nosotros vemos muchísimos pacientes que tienen lesiones orales y lastimosamente hemos visto pacientes muy jóvenes
que nos puede llamar la atención y debemos tratar de ayudarles. Vacunas recomendadas también es la nonavalente, ya evidentemente porque va a cubrir las cepas que son 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58. Sobre todo aquellas que presentan las verrugas, los que están más cerca de la oncogenicidad, por eso es importante. Es inactivada, no viva, es segura, sobre todo para inmunosupresores. Y esquemas en inmunosuprimidos por la CDC, por la JUV y por la ASCO, esto es lo que ellos realmente también recomiendan. La primera dosis 0, luego entonces la segunda dosis entre 1 a 2 meses y la tercera dosis a los 6 meses. Aplicar desde los 9 años hasta los 26 años de rutina, también en pacientes entre 27 y 45 años. Ojo con esto, si a usted le llega una paciente de 50 años y le dice, doctor, doctora, yo me quiero poner la vacuna para el VPH, no deje de ponérsela, póngasela. Si tiene 60, también póngasela, porque es una paciente que puede estar activamente sexual, o sea, nosotros no sabemos, o sea, en la cabeza de cada persona hay un mundo ahí concretizado. Ojo con esto, hay ciertas indicaciones, pero es algo de ponerse en relación con el paciente y también sentarse, porque hay que tener el oído en el latir del corazón del paciente. Recomendaciones prácticas, evaluar estado vacunal, eso es importante, preguntarle al paciente si se vacunó o no se vacunó. Coordinar hematología e infectología, documentar dosis y refuerzos, y esto va a venir por la próxima slide que tengo, educar al paciente y su familia. La educación es importante porque tenemos muchos familiares que no creen en la vacunación y esto realmente pues es algo llamativo y que tenemos que empezar a cambiar ese chip en las personas. Miren, este es el resumen de las vacunas recomendadas con las que quiero que se queden. En vacunas, ¿verdad? Influenza inactiva, aquí vemos, dosis anual, esquema de dosis, una dosis anual, momento ideal, antes y después de la inmunosupresión, en notas especiales, no usar nunca intranasal, neumococo PCV13 y luego seguimos con la PCV23, la ponemos la primera dosis, la PCV3 a las 8 semanas y un refuerzo, la PC23, perdón, a las 8 semanas y un refuerzo a los 5 años. Momento ideal, mayor o igual a 2 semanas antes o 3 meses de post-trasplante de célula madre hematopoyética y la prioridad en asplenia y mieloma. En hepatitis B son 3 dosis, igual antes de quimioterapia, entre 6 a 12 meses post-trasplante y las dosis son la primera dosis 0, luego, o sea, evidentemente, si cumplió los 6 a 12 meses y luego entonces al mes y luego entonces a los 6 meses. Verificar serología y usar dosis dobles si es necesario. Para el COVID-19, esquema completo de refuerzo, siempre que sea posible, incluso durante quimioterapia, y refuerzo según guía del CDC ahora para el 2025, que dice que hay que dar una nueva dosis, que hay que reforzarlo, que hay que investigar si el paciente se puso sus 3 dosis o sus 4 dosis anteriores y están recomendando las mismas dosificación que estaban pues la de Pfizer, entre otras. Y meningococo serogrupos, sobre todo para la W135, que es una de las que más produce meningitis, pues la dosis y el esquema es, se le va a poner 2 dosis, la primera dosis, luego a las 8 semanas, y el refuerzo a los 5 años. ¿Cuándo es el momento ideal? 6 a 12 meses post del trasplante y están recomendados el refuerzo cada 5 años y en pacientes asplénicos. Difteria, tosferina y tétano, 3 dosis, luego de 6 meses post trasplante o antes de la inmunosupresión, 3 dosis. Luego que haya pasado los 6 meses, un mes, 6 a 12 meses y luego el refuerzo cada 10 años. Este cuadrito que acabo de ponerle aquí, quizás es el cuadro que yo quisiera que todos tuvieran presente, porque es el cuadro más importante y es el cuadro que usted lo va a tener, es el cuadro que usted debe tener como la consulta del manual ahí lo quiero tener
en cuándo se lo puedo dar, cuándo no se lo puedo dar. Pero existe un número mágico, doctora Cumba, como usted y yo siempre decimos cuando estamos juntas platicando y cuando estamos discutiendo, y me encanta que usted esté aquí, porque en hematología siempre van a existir números mágicos. En este caso existe un número mágico, que son 3, 6 y 12. Fíjense que se repiten, 3, 6 y 12. Si nos aprendemos eso de 3, 6 y 12, ya no va a haber falla. Síntesis de la evidencia, ya casi estoy terminando. Las vacunas salvan vidas en pacientes inmunosuprimidos. La planificación y seguimiento individual son clave. Cada paciente se maneja de manera individual. Nunca usar vacunas vivas y vacunar también a convivientes en entorno cercano, y eso sí es importante. Las conclusiones son las siguientes. La vacunación es esencial en inmunosuprimidos hematológicos. Se debe individualizar cada paciente. Evitar vacunas vivas, preferir inactivas, y la protección del entorno es fundamental. Estas son las bibliográficas. Ahora yo voy a pasar a lo que ustedes escanearon el código QR, a los que estaban aquí, pero lamentablemente los que llegaron de último se lo perdieron. Entonces, estos son. ¿Qué tanto sabes de vacuna en inmunosuprimidos hematológicamente? Fíjense que el 94.7% dice poco y un porcentaje muy pequeñito solamente dijo mucho. ¿Cuál de las siguientes vacunas está contraindicada en pacientes hematológicos inmunosuprimidos? Entonces, ahí vimos que el 83% respondió que, y está muy bien, o sea, la respuesta fue perfecta, fue varicela, y eso me gustó, significa que vamos bien. En un paciente con trasplante de progenitores hematopoyéticos, ¿cuándo se debe reiniciar el calendario de vacunación? Ahí vemos que el 61% dice que de los 3 a 6 meses, efectivamente así es. Y vemos la siguiente, ¿cuál es el esquema recomendado de vacunación contra el VPH en pacientes inmunosuprimidos hematológicos? Vean, ¿cuál es el esquema recomendado de vacunación? Y eso lo hablamos. Y ahí fue muy dividido, sin embargo vemos que dice no se recomienda, porque algunos no lo sabían que sí se recomienda. Vemos que hubo un 15%, 6% respondió que 2 dosis de 0 a 6 meses y un 36.9% respondió que sus 3 dosis son recomendadas. Ahí que vemos cómo hubo un público bastante dividido, pero ya con una memoria refrescada con lo que acabamos de decir. La vacuna recombinada contra herpes zóster en inmunosuprimidos hematológicos se aplica en un 42% respondió 2 dosis, un 26% respondió una dosis única, un 21.1% respondió 3 dosis y otro grupo respondió no se recomienda en inmunosuprimidos. Entonces vemos realmente la amplitud que existe en conocer la vacunación, sobre todo en esta área. Aquí vemos cuál es la estrategia más importante para proteger a un paciente hematológico inmunosuprimido en infecciones prevenibles de vacuna, y vemos que el 26% respondió vacunar solo al paciente y el 73.7% ya sí dijo que lo hemos insistido realmente, pues debemos vacunar también a todo su entorno. Muchas gracias, pero esperen un momento. Yo necesito que todos escaneen ese código QR ahora. ¿Y por qué quiero que escaneen ese código QR? Porque ese código QR simplemente los va a llevar a ustedes a un enlace de chatbot que fue diseñado precisamente para ustedes. Lo diseñó alguien muy especial en mi vida, mi hijo José Armando, que estudia ingeniería en software, y fue quien me ayudó también con todo esto de la preparación para el chatbot. Y los va a llevar a ustedes un enlace donde simplemente cuando ustedes entren pongan la palabra hola, y ahí yo les voy a responder y voy a decir hola, y le voy a salir yo diciéndole soy la doctora Talía, ¿qué me quieres preguntar? Simplemente para optimizar el tiempo en esta mañana de hoy, darle paso a otros compañeros y que ustedes se sientan en la libertad, porque muchas veces que tenemos preguntas, no queremos hacer las preguntas porque nos da miedo, nos da temor, nos da vergüenza pararnos, nos da vergüenza levantarnos. Entonces, por eso creamos este bot, precisamente, pues porque tenemos que estar a la vanguardia. No podemos estar, señores, fuera de lo que es la inteligencia artificial. Entonces, eso sí existe y vino para quedarse. Y nosotros como médicos que somos, tenemos que estar pues ya montada en esta ola.
Y con estas palabras, y ustedes haciéndome sus preguntas, yo voy a estar allá detrás, yo le voy a ir respondiendo también, desde ahí detrás y dándole paso a mis otros colegas que vienen pues a presentar unos temas tan interesantes. Agradezco a la Sociedad Dominicana de Hematología por invitarme en esta mañana a tratar con ustedes un tema tan interesante y de verdad que me siento muy complacida de ver caras muy conocidas y amigos a quien quiero mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Flores.